Bienvenidos mis apreciados hermanos nuevamente a este ministerio y a este canal Aprendiendo de Jesús. Nuestro principal objetivo cada día es que podamos conocer de su amor. Les damos la bienvenida al comentario de la lección de Escuela Sabática de los pastores Alejandro Bullón y Esteban Bor. Es importante aclarar que este comentario está basado en lo que estos pastores hablan en sus predicaciones. De allí extraemos los comentarios más apropiados que justamente hablan sobre la temática de cada lección en la semana. Aprovechamos sus predicaciones, sus publicaciones, sus libros para que este mensaje sea un mensaje único para cada uno de ustedes. Y damos gracias a Dios por la sabiduría que les ha impartido. Te invitamos a que compartas este estudio con tus contactos, amigos y familiares para que juntos podamos seguir aprendiendo de Jesús cada semana. Recuerda que esta es la lección número 8, el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Oremos. Padre Santo que estás en el cielo, gracias te damos Señor por tus bendiciones, porque nos cuidas y nos proteges. Nos ponemos en tus manos de amor al iniciar este estudio de tu palabra. Bendícenos, oh Dios, y danos la capacidad para poder entender y comprender tu mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Pastor Esteban Bor y las profecías del Antiguo Testamento. Reconocido por su enfoque detallado y simbólico de estas profecías bíblicas, el pastor enfatiza que las profecías del Antiguo Testamento tienen una doble aplicación, histórica y escatológica. Según Bor, los eventos históricos descritos en libros como Daniel no solo reflejan acontecimientos pasados, sino que también prefiguran eventos futuros a nivel global y espiritual en el contexto del gran conflicto entre el bien y el mal. Bor sostiene que los símbolos y narrativas del Antiguo Testamento, como las historias de Babilonia o la caída de Jerusalén, sirven como tipos o patrones que ilustran las realidades espirituales más amplias, relacionadas con los últimos días. Utiliza una metodología conocida como interpretación tipológica, que conecta las profecías antiguas con su cumplimiento final en la historia humana y la segunda venida de Cristo. Por ejemplo, interpreta la caída de Babilonia literal en Daniel como un presagio de la caída de Babilonia espiritual descrita en Apocalipsis. En sus enseñanzas, Bor también destaca la importancia de interpretar las profecías a través de principios hermenéuticos específicos, como el contexto histórico, la aplicación simbólica y la coherencia con toda la Escritura, para evitar interpretaciones erróneas o aisladas. El pastor aborda las profecías del Antiguo Testamento como una parte integral del plan de redención divino, con un enfoque en la unidad temática entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Según Bor, las profecías no solo son relatos históricos, sino también guías proféticas que revelan la naturaleza del conflicto entre Cristo y Satanás, proporcionando lecciones aplicables para los creyentes en todas las épocas. Principios claves de estas enseñanzas proféticas según el pastor Esteban Bor. Tipología profética. Bor utiliza la tipología para interpretar varios eventos y figuras del Antiguo Testamento como precursores o sombras de realidades futuras. Por ejemplo, ve la experiencia de Israel en el Éxodo como una representación del camino del creyente hacia la salvación y la eventual liberación final en el tiempo del fin. Cumplimiento dual de las profecías. Afirma que muchas profecías tienen un cumplimiento inicial en la historia inmediata de Israel y un cumplimiento mayor en el contexto global o celestial. Esto es evidente en sus análisis de profecías como las de Daniel, Isaías, que vinculan eventos históricos como la caída de Babilonia con temas del Apocalipsis. Uso de principios hermenéuticos. Para evitar malas interpretaciones, Bor aplica principios específicos como el análisis del contexto histórico y la comparación de textos bíblicos relacionados con esto. Insiste en que la Escritura se interpreta a sí misma. Enfoque en el tiempo del fin. Bor enseña que las profecías del Antiguo Testamento, como las de Daniel 2 y 7, no solo trazan la historia de los reinos terrenales,
sino que también ofrecen una visión del juicio celestial y la segunda venida de Cristo. Por ejemplo, Daniel 7, los reinos representados por los animales simbolizan poderes históricos y espirituales, culminando en la intervención divina. Isaías y Ezequiel analiza estas profecías en el contexto del conflicto cósmico entre Cristo y Satanás. Señales, obras y prodigios. El pastor Bohr enseña que las señales, obras y prodigios mencionadas en la Biblia son indicadores importantes del tiempo del fin y del conflicto entre el bien y el mal. Sin embargo, advierte sobre el riesgo de ser engañados por manifestaciones milagrosas que no proceden de Dios, particularmente en el contexto de falsos cristos y profetas. Puntos claves de esta enseñanza. Advertencia contra el engaño. Basándose en textos como Mateo 24:24, Bohr subraya que Satanás usará señales y prodigios para confundir, incluso a los elegidos. Por eso, los creyentes deben fundamentarse en la palabra de Dios y no dejarse guiar únicamente por experiencias sensoriales o manifestaciones sobrenaturales. Diferenciación de las señales divinas y las engañosas. Las verdaderas obras y señales de Dios siempre estarán en armonía con su carácter y su ley. Cualquier manifestación que contradiga los principios bíblicos debe ser rechazada como un engaño, aunque parezca milagrosa. Contexto del tiempo del fin. Bohr relaciona estas señales con eventos profetizados en Daniel y Apocalipsis, como la caída de Babilonia espiritual y el surgimiento de poderes que intentarán imitar la obra de Cristo. Para él, el propósito de estas señales engañosas es desviar la atención de la verdadera adoración y promover un sistema de idolatría espiritual. Discernimiento espiritual. Enseña que los creyentes necesitan discernimiento, obtenido a través de la oración y el estudio profundo de la Biblia, para identificar si las señales provienen de Dios o de fuerzas opuestas. Autoridad de las Escrituras. El pastor destaca que la autoridad de las Escrituras es fundamental en la vida cristiana y debe ser reconocida por encima de cualquier tradición humana o autoridad eclesiástica. Según Bohr, la Biblia es la base de toda doctrina y práctica cristiana, y cualquier enseñanza debe estar en armonía con lo que las Escrituras expresan de manera explícita o implícita. Uno de los aspectos centrales de su enseñanza es que aceptar la autoridad de la Biblia implica someterse a los mandatos divinos, como guardar el sábado como día de reposo. Él argumenta que esto no es solo una cuestión de obediencia, sino una señal de lealtad a la autoridad de Dios, en contraste con la observancia del domingo, que Bohr relaciona con la aceptación de la autoridad humana o eclesiástica, específicamente la de la Iglesia Católica, la cual él señala como promotora del cambio del día de reposo. Bohr también insiste en que los cristianos deben estudiar las Escrituras con principios sólidos de interpretación y evitar dejarse influenciar por interpretaciones que no respeten el contexto bíblico y su mensaje original. Alejandro Bullón y las profecías del Antiguo Testamento, una interpretación específica del pastor. Destaca que el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento es una evidencia clara de que Jesús es el Mesías anunciado. Según Bullón y otros análisis bíblicos, estas profecías fueron precisas y se cumplieron detalladamente en la vida, muerte y resurrección de Cristo. Ejemplos incluyen, primero, nacimiento y entrada triunfal. Profecías como Miqueas 5:2 sobre el nacimiento en Belén y Zacarías 9:9 acerca de la entrada triunfal en un asno se cumplieron en Jesús. Mateo 2:1 y 21:1 al 11. Sufrimiento y rechazo. Textos como Isaías 53 y Salmos 22 describen al Mesías como despreciado, sufriente y rechazado, reflejado en los relatos de los evangelios. Traición y crucifixión. Detalles como la traición por 30 piezas de plata, Zacarías 11, 12 y 13, y el traspaso de manos y pies, Salmos 22:16, se confirman también en el Nuevo Testamento, Mateo 26:15 y Juan 19:37.
Bullón subraya que estos cumplimientos fortalecen la autoridad de las Escrituras y la fe en Cristo como Salvador, resaltando que incluso el testimonio de la resurrección es una culminación profética significativa. Temas centrales en estas enseñanzas, según el pastor Bullón: cumplimiento en Cristo. Bullón menciona que las profecías mesiánicas como las de Isaías 53, el sufrimiento del siervo, y Miqueas 5:2, nacimiento en Belén, se cumplieron con precisión en la vida y ministerio de Jesús. Este cumplimiento demuestra que la misión de Cristo fue planeada desde la eternidad. Validez y autoridad de las Escrituras. Al cumplirse las profecías, Bullón enfatiza que la Biblia es confiable y relevante. Esto también resalta la importancia de basar la fe y la práctica cristiana en la palabra de Dios. Propósito de las profecías. Las profecías no solo se diseñaron para predecir eventos futuros, sino para fortalecer la fe de los creyentes. Por ejemplo, la entrada triunfal de Jesús no solo fue un evento histórico, sino una afirmación del reino espiritual de Cristo. Impacto personal y comunitario. Para Bullón, las profecías cumplidas invitan a los creyentes a aceptar a Jesús como Salvador y a confiar en las promesas futuras, incluyendo la segunda venida. Él señala que la fidelidad de Dios en el cumplimiento del pasado asegura la certeza del futuro. El pastor Alejandro Bullón interpreta las palabras de Jesús en Juan 8:23: ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo, como una afirmación que muestra la separación esencial entre la humanidad y Jesús. Bullón enfatiza que Jesús se posiciona como el único camino que conecta lo terrenal y lo celestial, destacando su divinidad y misión salvadora. Este contraste sirve como un llamado a los creyentes a buscar una transformación espiritual que los eleve más allá de las limitaciones del mundo terrenal, hacia una vida en comunión con Dios. En sus reflexiones, Bullón subraya que aceptar a Cristo no solo es un acto de fe, sino un compromiso para vivir en el camino de lo alto, rompiendo con las ataduras de lo mundano. Es una invitación a reconocer la autoridad y santidad de Jesús como el Hijo de Dios, que opera en un nivel completamente diferente al del entendimiento humano. El intercambio de Jesús con los líderes religiosos, especialmente en los evangelios, revela profundas lecciones espirituales y prácticas. Estas interacciones a menudo implicaron debates sobre la ley, la hipocresía y la verdadera espiritualidad. Aquí hay algunas lecciones claves que se pueden extraer de este tema tan importante. Prioridad de la intención sobre la apariencia. Jesús constantemente desafió a los líderes religiosos, como los fariseos y saduceos, por su énfasis en la obediencia externa a la ley sin un corazón transformado. En Mateo 23, por ejemplo, Jesús señala que limpiaban el exterior del vaso, pero por dentro estaban llenos de hipocresía y maldad. Esto enseña que la verdadera espiritualidad comienza en el corazón y no en los rituales vacíos. La autoridad de Jesús sobre la tradición. Jesús afirmó su autoridad divina frente a la interpretación rígida de la ley por parte de los líderes. En Marcos 2:27, cuando discutió sobre el sábado, dijo: «El sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado». Esto destaca que las reglas religiosas deben servir para el bienestar humano y no convertirse en una carga. Denuncia de la hipocresía. Jesús no tuvo reparos en señalar la hipocresía de los líderes religiosos, quienes a menudo usaban su posición para obtener prestigio o ganancias personales. Esta lección advierte contra el uso de la religión para fines egoístas y llama a los líderes espirituales a ser modelos de humildad y servicio. Inclusión y compasión por los marginados. En contraste con los líderes religiosos que excluían a los pecadores y marginados, Jesús mostró compasión y los invitó al arrepentimiento. Por ejemplo, al comer con recaudadores de impuestos y pecadores, enfatizó que su misión era buscar y salvar a los perdidos. Discernimiento espiritual. Jesús constantemente instaba a los líderes y al pueblo a discernir la verdad,
señalando su incapacidad para reconocer los tiempos y el cumplimiento de las profecías mesiánicas. Esto subraya la importancia de estudiar las Escrituras con un corazón abierto para entender la obra de Dios en la historia. Estas interacciones no solo exponen las fallas del liderazgo religioso en la época de Jesús, sino que también invitan a los creyentes actuales a reflexionar sobre su relación con la ley, la tradición y la autenticidad en su fe. Comentarios finales. Según Alejandro Bullón, la profecía es crucial porque sirve como una guía divina que demuestra la soberanía de Dios, fortalece la fe de los creyentes y subraya el cumplimiento de su plan de redención. A través de la profecía, los cristianos pueden comprender el propósito de la historia, el conflicto entre el bien y el mal y los eventos que culminarán en la segunda venida de Cristo. Las razones por las cuales esta profecía es importante para Bullón son las siguientes. Evidencia de la autoridad de las Escrituras. Se destaca que el cumplimiento exacto de las profecías, como las relacionadas con la vida de Jesús, refuerza la validez de la Biblia como la palabra inspirada por Dios. Esto brinda confianza a los creyentes en la fidelidad y consistencia del mensaje bíblico. Fortalecimiento de la fe. Al observar cómo se cumplen las profecías en la historia y en la actualidad, los creyentes pueden encontrar seguridad en que Dios está en control de todos los acontecimientos y que su plan para la humanidad se desarrollará tal como se ha predicho. Guía para los tiempos finales. Bullón subraya la importancia de las profecías apocalípticas como las de Daniel y Apocalipsis para preparar a los cristianos en su relación con Cristo y en el entendimiento de los eventos que precederán a su segunda venida. Estas profecías son una advertencia y una esperanza para los tiempos de crisis. Conexión entre el pasado, presente y futuro. Las profecías muestran cómo Dios ha trabajado en el pasado, cómo está actuando en el presente y cómo cumplirá sus promesas en el futuro, lo que da sentido al recorrido espiritual del creyente. En sus enseñanzas, Bullón recalca que las profecías no solo tienen un valor predictivo, sino también pastoral, ya que su propósito principal es acercar a las personas a Cristo y ayudarlas a vivir con esperanza en medio de los desafíos del mundo. Para finalizar, veremos algunas de estas profecías mencionadas en el Antiguo Testamento. La profecía en la Biblia está llena de textos de esperanza, especialmente porque muchas de las profecías apuntan hacia la redención, la segunda venida de Cristo y el establecimiento del reino de Dios. Vamos a compartir algunos textos que nos dan alegría, esperanza y motivación según esta temática que estamos hablando esta semana. Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. Este versículo expresa el propósito de Dios de dar a su pueblo un futuro lleno de esperanza. Aunque la profecía se dirige a un pueblo en exilio, es un recordatorio de que los planes de Dios siempre están orientados al bien de los creyentes. Isaías 65:17. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Se refiere a la nueva creación que Dios promete para todos los que creen en Él, un futuro sin dolor ni sufrimiento. Es una visión de esperanza que apunta a la restauración total en los últimos días. Apocalipsis 21:4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Este versículo es parte de la visión final que Juan recibe en Apocalipsis, mostrando la promesa de un nuevo cielo y una nueva tierra, donde Dios eliminará todo sufrimiento y se dará plena restauración para su pueblo. Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria que en nosotros ha de manifestarse. Pablo escribe a los romanos sobre la esperanza de los creyentes que pueden tener, incluso en medio de las pruebas, porque lo que vendrá es mucho más glorioso que cualquier sufrimiento actual.
Qué importantes mensajes, mis apreciados hermanos. Gracias por haber llegado hasta el final de este video, donde comentamos aspectos importantísimos de la lección de escuela sabática y nos apoyamos en el conocimiento que Dios le ha otorgado al pastor Alejandro Bullón y a Esteban Bor. Es un trabajo de investigación de sus predicaciones. Gracias por quedarte hasta el final nuevamente. Vamos a orar para terminar. Oh Dios, en tus manos ponemos cada aprendizaje, cada momento en el cual por medio de este mensaje hemos reflexionado y cambiado nuestra forma de pensar. Nos ponemos en tus manos de amor porque sabemos que estamos en tiempos difíciles y que en las profecías no debemos sentir temor, sino todo lo contrario, alegría, motivación de que todo se cumple conforme a lo establecido en tu palabra. Te pedimos, oh Dios, por cada persona que ha escuchado este mensaje, por sus familias, por sus pedidos de oración, por todo aquello que los aflige. Ayúdalos, oh Dios, conforme a tu santa voluntad. Gracias, Padre, por escucharnos, en el nombre de Jesús. Amén.